Ella encontró una carta oculta que lo cambió todo. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden estar escondidos en las paredes de tu propia casa? ¿Qué misterios del pasado esperan ser descubiertos por casualidad? Lo que estás a punto de escuchar te hará revisar cada rincón de tu hogar. Esta es la historia de Esperanza Morales, una mujer que creía conocer toda su vida hasta que una simple renovación reveló un secreto que cambiaría su destino para siempre. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, asegúrate de suscribirte a Cuentos del Eco, donde cada semana descubrimos historias extraordinarias que desafían lo que creemos conocer sobre la vida. Esperanza llevaba 3 años viviendo en esa casa victoriana de 2 pisos en el centro histórico de la ciudad. La había heredado de una tía abuela que apenas conocía, una mujer misteriosa llamada Remedios que vivió como ermitaña los últimos 20 años de su vida. La casa tenía esa belleza melancólica de las construcciones antiguas, con sus techos altos, molduras ornamentadas y ventanas que parecían observar los secretos de quienes pasaban por la calle. Esperanza trabajaba como restauradora de libros antiguos en la Biblioteca Nacional, un trabajo que le permitía sumergirse en historias del pasado durante el día y regresar a su hogar lleno de recuerdos ajenos por las noches. Era una mujer de 35 años, soltera por elección, que encontraba en la soledad un refugio más que un castigo. Sus días transcurrían en una rutina predecible: café negro por las mañanas, 8 horas entre pergaminos y tintas desvanecidas, y las tardes dedicadas a leer novelas de misterio en su sillón favorito junto a la chimenea. Pero todo cambió aquel martes lluvioso de octubre. Esperanza había decidido finalmente remodelar el estudio de la planta alta, una habitación que había permanecido intacta desde la muerte de su tía abuela. Las paredes estaban forradas con un papel tapiz de rosas descoloridas que se desprendía en las esquinas como piel vieja. El olor a humedad y tiempo estancado impregnaba cada centímetro del lugar. Mientras arrancaba las tiras de papel tapiz con una espátula, Esperanza notó algo extraño en la pared. Una pequeña sección sonaba hueca cuando la golpeaba con los nudillos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Como restauradora, había desarrollado un instinto especial para detectar compartimentos secretos y espacios ocultos en libros antiguos. Pero nunca había imaginado que encontraría algo así en su propia casa. Con cuidado, siguió raspando el papel hasta descubrir un pequeño nicho en la pared, no más grande que una caja de zapatos. Sus manos temblaron mientras introducía los dedos en la abertura. Allí, envuelta en un pedazo de seda azul descolorida, encontró una carta sellada con lacre rojo. El sobre era de un papel marfil grueso, del tipo que se usaba décadas atrás para correspondencia formal. En la parte frontal, con una caligrafía elegante y firme, se leía: «Para quien encuentre esta carta cuando ya no esté en este mundo». No había fecha, no había destinatario específico, solo esa frase que le provocó un escalofrío. Esperanza se sentó en el suelo polvoriento, sosteniendo la carta con las 2 manos como si fuera un objeto sagrado. El lacre estaba intacto, lo que significaba que nadie más había leído su contenido. Se dirigió a la cocina, puso agua a hervir y con el vapor logró desprender el sello sin dañarlo. La carta estaba escrita en la misma caligrafía elegante del sobre, pero las palabras que leyó la dejaron sin aliento. Si estás leyendo esto, entonces el destino ha querido que conozcas la verdad sobre tu familia. Mi nombre es Remedios Morales, y aunque el mundo cree que viví como una ermitaña sin secretos, debo confesarte que dediqué mi vida entera a proteger algo que ahora debe ser tuyo. Durante 40 años, fui la guardiana de un tesoro que no es de oro ni de piedras preciosas, sino de algo mucho más valioso: la verdad sobre el desaparecido archivo perdido de los revolucionarios. Esperanza dejó de leer por un momento. Su respiración se había acelerado y sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. El archivo perdido de los revolucionarios era una leyenda urbana que había escuchado desde niña. Se decía que durante la revolución, un grupo de intelectuales había creado un archivo secreto con documentos que podrían cambiar la historia oficial del país. Pero siempre había pensado que era solo un mito. Continuó leyendo con manos temblorosas. Tu bisabuelo, Ignacio Morales, fue uno de los 5 guardianes originales del archivo. Cuando comenzaron las persecuciones, él escondió su parte de los documentos y me confió la ubicación antes de morir. Durante décadas, mantuve el secreto, pero ahora que mi tiempo se acaba, necesito que alguien de la familia continúe con esta responsabilidad. Los documentos están ocultos en un lugar que solo tú podrás encontrar, siguiendo las pistas que he dejado en esta casa. La carta continuaba con instrucciones específicas, escritas en una especie de código que utilizaba referencias a objetos y lugares de la casa.
Esperanza sintió como si hubiera entrado en una novela de aventuras. Su aburrida vida de rutinas predecibles se había transformado en una búsqueda del tesoro con implicaciones históricas. Pero lo que más la impactó fue el final de la carta. Querida sobrina, porque aunque nunca nos conocimos bien, siempre supe que eras especial. Tu amor por los libros antiguos y tu habilidad para descubrir secretos en textos deteriorados no es casualidad. Es un don que heredaste de tu bisabuelo. Él también era un guardián de historias perdidas. Ahora es tu turno de decidir si quieres continuar con esta misión o si prefieres destruir todo y vivir en la ignorancia. Pero te advierto, una vez que conozcas la verdad, tu vida nunca volverá a ser la misma. Esperanza pasó toda la noche despierta, releyendo la carta una y otra vez. Cada palabra parecía cobrar vida propia, llenando su mente de preguntas que no tenía respuestas. ¿Era posible que su tía abuela hubiera vivido una vida doble? ¿Qué tan importante podía ser este archivo perdido? ¿Y por qué ella había sido elegida para esta responsabilidad? Al amanecer, tomó una decisión. Seguiría las pistas. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para preguntarte algo. ¿Tú qué harías en el lugar de Esperanza? ¿Seguirías las pistas arriesgándote a cambiar tu vida para siempre, o destruirías la carta y continuarías con tu rutina segura? Comenta qué decisión tomarías y por qué. La primera pista de la carta hacía referencia a el guardián de las horas que mira hacia el jardín de los secretos. Esperanza recorrió toda la casa buscando algún reloj que cumpliera con esa descripción. Finalmente, en el comedor, encontró un reloj de péndulo antiguo que efectivamente miraba hacia el jardín trasero a través de una ventana. Siguiendo las instrucciones, movió el reloj ligeramente y descubrió que detrás había otra pequeña abertura en la pared. Esta vez encontró una llave de bronce con un número grabado, 247. La segunda pista era aún más enigmática, donde los libros descansan en paz, busca la sabiduría del séptimo cielo. Esperanza se dirigió a la biblioteca personal de su tía abuela, una habitación que había evitado explorar a fondo porque le parecía demasiado personal. Los libros estaban organizados en estantes que llegaban hasta el techo, creando esa atmósfera de santuario del conocimiento que tanto amaba. Contó las repisas desde abajo y en la séptima encontró una sección de libros sobre astronomía. Allí, escondido entre atlas de las constelaciones y misterios del universo, había un pequeño libro sin título en el lomo. Al abrirlo, descubrió que no era un libro real, sino una caja hueca. Dentro había un mapa dibujado a mano del sótano de la casa, con una X marcada en una esquina. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la biblioteca. Cada pista la acercaba más a un secreto que había permanecido oculto durante décadas. Pero también sentía una extraña sensación de ser observada, como si los fantasmas del pasado estuvieran guiando sus pasos. El sótano de la casa había sido otro lugar que había evitado explorar. Era húmedo, mal iluminado y lleno de muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas inmóviles. Armada con una linterna y el mapa, Esperanza descendió por las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. La décima del mapa correspondía a una esquina donde había una vieja cómoda de madera carcomida. Usando la llave de bronce, abrió el cajón superior. Estaba vacío, pero el número 247 que había visto en la llave correspondía a unas marcas casi imperceptibles en el fondo del cajón. Esperanza presionó esas marcas y escuchó un clic. El fondo falso del cajón se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había una caja de metal oxidado del tamaño de una maleta pequeña. Sus manos temblaron mientras la sacaba y la llevaba a la sala, donde había mejor iluminación. La caja no tenía cerradura, pero estaba sellada con una cinta adhesiva vieja que se desprendió fácilmente. Al abrirla, Esperanza se encontró con algo que superó todas sus expectativas. No eran solo documentos. Era una colección completa de fotografías, cartas, mapas, diarios personales y documentos oficiales que parecían sacados de un archivo gubernamental. Pero lo que más la impactó fue una fotografía en blanco y negro donde reconoció inmediatamente a su bisabuelo Ignacio, aunque nunca lo había visto antes. Era idéntico a su padre, pero vestido con el uniforme de los revolucionarios. Mientras examinaba los documentos, Esperanza comenzó a comprender la magnitud de lo que tenía entre sus manos. Había cartas firmadas por líderes revolucionarios que revelaban estrategias militares secretas, fotografías de reuniones clandestinas que la historia oficial había negado, y lo más impactante, documentos que probaban que varios héroes nacionales habían tenido contactos secretos con potencias extranjeras. Pero había algo más. En el fondo de la caja, envuelto en un paño de terciopelo negro,
encontró un diario personal escrito por su bisabuelo. Las primeras páginas relataban su participación en la revolución, pero las últimas páginas contenían información que le heló la sangre. Su bisabuelo escribía sobre una traición dentro del grupo de guardianes del archivo. Uno de ellos había revelado la ubicación de parte de los documentos al gobierno, lo que resultó en la captura y desaparición de varios revolucionarios. Pero lo más perturbador era que el traidor nunca había sido identificado, y según el diario, sus descendientes podrían estar vivos y podrían intentar recuperar los documentos para destruir la evidencia de la traición de su antepasado. Esperanza cerró el diario y se quedó sentada en silencio durante varios minutos. La habitación parecía haber cambiado a su alrededor. Los muebles familiares ahora le parecían cargados de secretos, las sombras proyectadas por las lámparas creaban formas amenazantes en las paredes. De repente, escuchó un ruido en la puerta principal. Un golpe suave pero insistente, como si alguien estuviera usando una llave para entrar. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eran las 10 de la noche, no esperaba visitas, y muy pocas personas tenían llaves de su casa. Rápidamente guardó todos los documentos en la caja y la escondió detrás del sofá. Los pasos se acercaron por el pasillo principal. Esperanza tomó un cuchillo de la cocina y se escondió detrás de la puerta de la sala. La persona que había entrado se movía con familiaridad por la casa, como si conociera cada rincón. Esperanza escuchó cómo abría y cerraba puertas, cajones, como si estuviera buscando algo específico. Su respiración se aceleró cuando los pasos se dirigieron hacia la sala donde ella estaba escondida. Una voz masculina susurró en la oscuridad: «Sé que estás aquí, Esperanza. Y sé que has encontrado lo que estaba buscando. No te haré daño si cooperas». Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Cómo sabía ese hombre su nombre? ¿Cómo sabía que había encontrado algo? Su mente trabajó rápidamente. Según el diario de su bisabuelo, el traidor tenía descendientes. ¿Era posible que uno de ellos hubiera estado vigilándola? Con valentía que no sabía que tenía, Esperanza salió de su escondite con el cuchillo en alto. En la sala, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana, había un hombre de aproximadamente 40 años, delgado, con anteojos y un abrigo negro. No parecía particularmente amenazante, pero su presencia en su casa a esa hora lo convertía en una amenaza. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó Esperanza, tratando de mantener la voz firme. El hombre levantó las manos en señal de paz. «Mi nombre es Sebastián Herrera. Soy historiador y he estado investigando el caso del archivo perdido durante 15 años. Sabía que Remedios Morales era una de las guardianas, y cuando murió, supe que eventualmente los documentos aparecerían». «¿Cómo entraste a mi casa?». «Remedios me dio una llave hace 3 años, antes de morir. Me pidió que cuidara que los documentos llegaran a manos correctas si algo le pasaba. Pero también me advirtió que habría otros interesados en encontrarlos, gente que querría destruirlos». Esperanza no bajó el cuchillo, pero su postura se relajó ligeramente. «¿Cómo sé que no mientes?». Sebastián se acercó lentamente a una mesa donde había una lámpara y la encendió. A la luz, Esperanza pudo ver que tenía una cicatriz en la mejilla izquierda y que sus ojos reflejaban sinceridad. Del bolsillo interior de su abrigo sacó una carta doblada. «Esto es una carta de tu tía abuela dirigida a mí. En ella explica que si algo le pasaba, yo debía asegurarme de que tú recibieras ayuda para entender la importancia de lo que habías heredado». Esperanza tomó la carta sin soltar el cuchillo. Efectivamente, era la letra de su tía abuela, y el contenido confirmaba lo que Sebastián decía. Pero había algo más, una advertencia sobre un hombre llamado Rodrigo Vega, descendiente del traidor original, que había estado buscando los documentos para destruirlos. «Rodrigo Vega ha estado siguiendo pistas sobre el archivo durante años», explicó Sebastián. «Hace 2 semanas descubrió que tu tía abuela había muerto y que tú habías heredado la casa. Es muy probable que ya sepa que has encontrado algo». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de otro auto deteniéndose frente a la casa los hizo congelar. Esperanza apagó la lámpara rápidamente y se acercó a la ventana. Un hombre alto y robusto bajó de un auto negro y se dirigió hacia la puerta principal. «Es él», susurró Sebastián. «Rodrigo Vega». Esperanza sintió que el peligro se materializaba a su alrededor. En cuestión de horas, había pasado de ser una restauradora de libros con una vida tranquila a estar en el centro de una conspiración histórica con 2 hombres desconocidos disputándose un archivo secreto en su sala. «¿Qué quiere exactamente?», preguntó en voz baja.
Destruir cualquier evidencia de que su bisabuelo traicionó a los revolucionarios. Si esos documentos se hacen públicos, la reputación de su familia, que ha construido un imperio empresarial basado en su supuesto honor revolucionario, quedaría destruida. Los golpes en la puerta principal fueron más fuertes esta vez. Una voz autoritaria gritó: «Esperanza Morales. Abre la puerta. Necesitamos hablar». Sebastián tomó a Esperanza del brazo. «Tenemos que salir de aquí. Conozco un lugar seguro donde podemos examinar los documentos y decidir qué hacer con ellos». «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó Esperanza. «Porque tu tía abuela confiaba en mí. Y porque si Rodrigo Vega consigue esos documentos, una parte importante de la historia de nuestro país desaparecerá para siempre». Los golpes se hicieron más violentos. Esperanza tomó una decisión rápida. Cargó la caja con los documentos y siguió a Sebastián hacia la puerta trasera de la casa. Mientras salían al jardín, escucharon cómo se rompía el cristal de la puerta principal. La noche era fría y húmeda. Sebastián la guió a través del jardín hacia una verja trasera que conectaba con un callejón. Su auto estaba estacionado allí, como si hubiera planeado una escapada rápida. Mientras arrancaba el motor, Esperanza vio luces encendiéndose en todas las ventanas de su casa. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A un lugar donde podremos examinar los documentos con calma y decidir cuál es la mejor manera de hacerlos públicos sin ponerte en peligro». Mientras se alejaban de la casa, Esperanza se giró para mirar por última vez su hogar. Las luces seguían encendidas, y podía ver la silueta de Rodrigo Vega moviéndose de habitación en habitación, buscando algo que ya no estaba allí. Y ahí quiero hacer otra pausa para preguntarte algo. ¿Crees que Esperanza tomó la decisión correcta al confiar en Sebastián? ¿O debería haber enfrentado sola la situación? Comenta de qué parte del mundo nos escuchas y cuál habría sido tu reacción en esta situación tan intensa. Sebastián la llevó a un pequeño apartamento en el centro histórico de la ciudad, a pocas cuadras de donde trabajaba Esperanza. El lugar estaba lleno de libros, documentos históricos y mapas pegados en las paredes. Era claramente el refugio de alguien obsesionado con la investigación histórica. ¿Vives aquí?, preguntó Esperanza mientras observaba las pilas de libros que llegaban hasta el techo. «Este es mi archivo personal», explicó Sebastián mientras preparaba café. «He estado recopilando información sobre el archivo perdido durante años. Lo que tienes ahí», señaló la caja que Esperanza había colocado sobre la mesa, «es la pieza que faltaba del rompecabezas». Esperanza abrió la caja y comenzó a organizar los documentos sobre la mesa. Bajo la luz de la lámpara del apartamento, pudo examinarlos con más detalle. Había cartas que revelaban negociaciones secretas entre revolucionarios y gobiernos extranjeros, fotografías de reuniones que la historia oficial había negado, y testimonios de testigos que habían sido silenciados. Pero lo que más la impactó fue encontrar una carpeta marcada con el nombre Familia Vega. Dentro había documentos que probaban que el bisabuelo de Rodrigo Vega no solo había traicionado a los revolucionarios, sino que había sido pagado por el gobierno para infiltrarse en el movimiento y entregar información sobre las actividades de los rebeldes. «Esto es increíble», murmuró Esperanza. «Estos documentos podrían cambiar completamente la narrativa histórica de la revolución». Sebastián se acercó y comenzó a examinar los papeles. «Tu bisabuelo era un hombre valiente. Arriesgó su vida para preservar estas pruebas. Sabía que algún día la verdad tendría que salir a la luz». Mientras revisaban los documentos, Esperanza comenzó a comprender la magnitud de la responsabilidad que había heredado. No se trataba solo de documentos históricos, sino de la verdad sobre eventos que habían formado la identidad de su país. Y había gente dispuesta a matar para mantener esa verdad oculta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Sebastián se dirigió a una computadora en la esquina del apartamento. «Vamos a digitalizar todo. Haremos copias y las distribuiremos a diferentes archivos históricos, universidades y medios de comunicación. Una vez que la información esté en múltiples lugares, será imposible suprimirla». Trabajaron toda la noche escaneando documentos, fotografías y mapas. Esperanza se sorprendió de lo natural que se sentía trabajar junto a Sebastián. A pesar de las circunstancias extraordinarias, había una química entre ellos que iba más allá de la colaboración profesional. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, Sebastián le mostró un mapa que había estado estudiando. «¿Hay algo más, Esperanza? Según estos documentos, el archivo perdido no estaba completo. Tu bisabuelo menciona que había una segunda colección de documentos, aún más comprometedores, escondidos en algún lugar de la ciudad».
Esperanza sintió una mezcla de emoción y agotamiento. ¿Nunca termina? La historia nunca termina, respondió Sebastián con una sonrisa. Pero tenemos que ser cuidadosos. Rodrigo Vega no va a rendirse fácilmente. Y probablemente no está trabajando solo. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, el teléfono del apartamento sonó. Sebastián lo contestó con cautela. ¿Diga? Una voz distorsionada respondió, tienen algo que nos pertenece. Queremos hacer un intercambio. ¿Quién habla? Eso no importa. Lo que importa es que sabemos dónde están y sabemos lo que tienen. Queremos todos los documentos a cambio de algo que les va a interesar. Esperanza se acercó para escuchar mejor. La voz continuó, tenemos información sobre la ubicación de la segunda colección de documentos. Pero también tenemos algo más personal. Tenemos información sobre lo que realmente le pasó a los padres de Esperanza. El mundo se detuvo para Esperanza. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 12 años. Nunca había cuestionado las circunstancias de su muerte. ¿Qué quieren decir?, preguntó Sebastián. El accidente de los padres de Esperanza no fue un accidente. Ellos también sabían sobre el archivo. Y fueron silenciados antes de que pudieran hacer algo al respecto. Esperanza sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en una silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La muerte de sus padres, el evento más traumático de su vida, ¿había sido un asesinato? ¿Dónde quieren hacer el intercambio?, preguntó Sebastián. Esta noche, a las 10, en el cementerio central. Tumba de Remedios Morales. Vengan solos. La línea se cortó. Esperanza y Sebastián se miraron en silencio. El juego había cambiado completamente. Ya no se trataba solo de documentos históricos, sino de la verdad sobre su familia, sobre su pasado, sobre todo lo que había creído conocer sobre su vida. No podemos ir, dijo Sebastián finalmente. Es obviamente una trampa. Tengo que ir, respondió Esperanza con voz firme. Necesito saber la verdad sobre mis padres. Y si hay más documentos, tengo que encontrarlos. Esperanza, es muy peligroso. Estas personas ya han matado antes. Entonces tendremos que ser más inteligentes que ellos. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por el apartamento. Su mente trabajaba rápidamente, formando un plan. Vamos a hacer copias de todos los documentos y las vamos a esconder en diferentes lugares. Después vamos a contactar a periodistas y historiadores y les vamos a enviar parte de la información. Si algo nos pasa esta noche, por lo menos la verdad no morirá con nosotros. Sebastián la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Eres más valiente de lo que pensaba. O más tonta, respondió Esperanza con una sonrisa triste. Pero no puedo vivir sin conocer la verdad. Mi tía abuela me dejó esta responsabilidad por una razón. Pasaron el día preparándose para el encuentro. Hicieron múltiples copias de los documentos más importantes, las escondieron en diferentes lugares de la ciudad, y enviaron paquetes a 3 periodistas de investigación y 2 historiadores de universidades prestigiosas. También prepararon una carta explicando toda la situación, que sería enviada automáticamente a varios medios de comunicación si no regresaban antes de la medianoche. Mientras se preparaban, Esperanza no podía dejar de pensar en sus padres. Recordaba que en las semanas antes de su muerte, habían estado actuando de manera extraña. Conversaciones susurradas que terminaban cuando ella entraba a la habitación, llamadas telefónicas nocturnas, una tensión en el ambiente que su mente de niña había percibido pero no había comprendido. ¿Crees que sabían que estaban en peligro?, preguntó a Sebastián. Es posible. Según los documentos, tu bisabuelo confió la información a varias personas de la familia a lo largo de los años. Tal vez tus padres estaban tratando de decidir qué hacer con lo que sabían. A medida que se acercaba la hora del encuentro, Esperanza sintió una extraña calma apoderarse de ella. Había pasado toda su vida evitando confrontaciones, eligiendo la seguridad de la rutina sobre la incertidumbre de la aventura. Pero ahora se encontraba en el centro de una conspiración histórica, arriesgando su vida por la verdad. ¿Tienes miedo?, preguntó Sebastián mientras se dirigían al cementerio. Estoy aterrorizada, admitió Esperanza. Pero también me siento más viva de lo que me he sentido en años. Es como si toda mi vida hubiera estado esperando este momento. El cementerio central era un lugar vasto y silencioso, lleno de mausoleos antiguos y árboles centenarios que creaban sombras fantasmales bajo la luz de la luna. Encontraron la tumba de Remedios Morales en la sección más antigua del cementerio,
un lugar donde las lápidas estaban tan desgastadas que apenas se podían leer los nombres. Llegaron 15 minutos antes de la hora acordada y se escondieron detrás de un mausoleo cercano para observar. A las 10 en punto, 3 figuras aparecieron entre las sombras. Esperanza reconoció a Rodrigo Vega, pero los otros 2 hombres eran desconocidos. Esperanza Morales, gritó Rodrigo. Sabemos que están aquí. Salgan para que podamos hablar como personas civilizadas. Esperanza y Sebastián intercambiaron una mirada. Habían decidido que Esperanza se acercaría sola mientras Sebastián permanecería escondido como respaldo. Esperanza tomó una respiración profunda y salió de su escondite. Aquí estoy, dijo con voz firme. Rodrigo Vega era tal como lo había visto la noche anterior, alto, robusto, con una presencia intimidante. Pero de cerca, Esperanza pudo ver que tenía los ojos nerviosos de alguien que está jugando una partida en la que tiene mucho que perder. ¿Trajiste los documentos?, preguntó. Primero quiero escuchar lo que tienes que decir sobre mis padres. Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Tus padres eran muy idealistas. Pensaban que la verdad era más importante que la estabilidad social. Querían hacer públicos los documentos del archivo, sin importar las consecuencias. ¿Los mataste? Yo no maté a nadie. Pero hay gente muy poderosa que no quiere que ciertos secretos salgan a la luz. Tus padres fueron advertidos, pero no escucharon. Esperanza sintió una furia que nunca había experimentado. ¿Estás admitiendo que fueron asesinados? Estoy diciendo que murieron porque tomaron decisiones peligrosas. Y tú estás a punto de tomar la misma decisión. Uno de los hombres que acompañaban a Rodrigo se acercó. Suficiente conversación. ¿Dónde están los documentos? Están en un lugar seguro, respondió Esperanza. Pero no los vas a tener hasta que me des la información sobre la segunda colección. Rodrigo sacó una carpeta de su abrigo. Aquí tienes un mapa que muestra la ubicación de los documentos restantes. Pero te advierto, si intentas hacerlos públicos, correrás la misma suerte que tus padres. Esperanza tomó la carpeta pero no se alejó. ¿Sabes qué? Ya es demasiado tarde. Los documentos que tengo ya están en manos de periodistas y historiadores. Para mañana por la mañana, todo el país sabrá la verdad sobre lo que hizo tu bisabuelo. La expresión de Rodrigo cambió completamente. La falsa cordialidad desapareció, reemplazada por una ira fría y calculadora. Eres una tonta. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, respondió Esperanza, sorprendida por su propia valentía. Con la familia de un traidor que ha estado viviendo una mentira durante décadas. Rodrigo hizo una seña a sus acompañantes. Tráiganla. Vamos a tener que resolver esto de otra manera. Pero antes de que pudieran moverse, Sebastián apareció desde detrás del mausoleo, no solo, sino acompañado por 3 hombres en trajes oscuros. Señor Vega, creo que esta conversación ha terminado. Rodrigo se giró, claramente sorprendido. ¿Quiénes son ustedes? Somos agentes de la División de Crímenes Históricos, dijo uno de los hombres mostrando una identificación. Hemos estado investigando las actividades de su familia durante meses. Los documentos que la señorita Morales encontró son exactamente la evidencia que necesitábamos. Esperanza miró a Sebastián con sorpresa. Él le hizo una seña discreta que significaba que después le explicaría todo. No pueden probar nada, dijo Rodrigo, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. Al contrario, respondió el agente. Tenemos documentos que prueban que su familia ha estado amenazando y silenciando a los descendientes de los guardianes del archivo durante décadas. Y ahora tenemos testigos de sus amenazas directas. Mientras esposaban a Rodrigo y a sus acompañantes, Esperanza se acercó a Sebastián. ¿Agentes gubernamentales? ¿Cuánto tiempo sabía sobre esto? Desde el principio, admitió Sebastián. Pero no podía decírtelo. Necesitábamos que actuaras de manera natural para que Rodrigo se sintiera seguro y cometiera errores. ¿Entonces todo esto fue una trampa? No todo. Tu tía abuela realmente me contactó, y yo realmente he estado investigando este caso durante años. Pero cuando murió, decidí trabajar con las autoridades para asegurarme de que los documentos llegaran a manos correctas y que se hiciera justicia. Esperanza sintió una mezcla de alivio y traición. ¿Qué pasa conmigo ahora? ¿También soy parte de la investigación? Eres la víctima, respondió el agente principal. Y también eres la heroína. Sin tu valentía para seguir las pistas y enfrentar a Rodrigo, nunca habríamos podido cerrar este caso.
Mientras se alejaban del cementerio, Esperanza abrió la carpeta que Rodrigo le había dado. El mapa mostraba la ubicación de un depósito subterráneo debajo de la Biblioteca Nacional, exactamente donde ella trabajaba. La ironía la hizo sonreír. Durante años, había estado trabajando literalmente encima de uno de los archivos históricos más importantes del país. ¿Qué va a pasar con todos los documentos?, preguntó. Van a ser estudiados por historiadores y después van a ser exhibidos en un museo nacional, explicó Sebastián. Tu bisabuelo finalmente va a recibir el reconocimiento que merece como guardián de la verdad histórica. 3 semanas después, Esperanza se encontró parada frente a un auditorio lleno de periodistas, historiadores y funcionarios gubernamentales. La conferencia de prensa para revelar el contenido del archivo perdido de los revolucionarios era el evento más importante en la historia reciente del país. Los documentos que vamos a presentar hoy, dijo el director del Archivo Nacional, van a cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la revolución y de los eventos que formaron nuestra nación. Esperanza había sido invitada como la invitada de honor, reconocida oficialmente como la guardiana que había preservado y revelado la verdad histórica. Pero lo que más la emocionaba no era el reconocimiento público, sino saber que había cumplido con la misión que su tía abuela le había encomendado. Después de la conferencia, mientras caminaba por los pasillos de la Biblioteca Nacional donde trabajaba, Esperanza se detuvo frente a una nueva placa que habían instalado esa mañana: Archivo Ignacio Morales, guardián de la verdad histórica. Su bisabuelo finalmente había recibido el reconocimiento que merecía. Sebastián se acercó por detrás. ¿Cómo te sientes? Diferente, respondió Esperanza. Como si hubiera descubierto quién realmente soy. ¿Y quién eres? Soy la nieta de un héroe. Y soy alguien que ya no tiene miedo de la verdad, sin importar lo complicada que sea. Sebastián sonrió. ¿Sabes qué? Hay otros casos similares. Familias que han sido guardianes de secretos históricos durante generaciones. ¿Te interesaría ayudarme a investigarlos? Esperanza lo miró con una sonrisa que mezclaba aventura y determinación. ¿Estás ofreciéndome trabajo? Estoy ofreciéndote una misión. Una vida dedicada a descubrir verdades que han estado ocultas durante demasiado tiempo. ¿Es peligroso? Probablemente. ¿Es importante? Absolutamente. Esperanza extendió la mano. Acepto. Mientras se estrechaban las manos, Esperanza sintió que su vida había encontrado finalmente su propósito. Ya no era solo una restauradora de libros antiguos que vivía en la rutina segura de lo predecible. Era una guardiana de la verdad histórica, una detective del pasado, una mujer que había encontrado su verdadera identidad en una carta oculta que lo había cambiado todo. 6 meses después, Esperanza recibió una carta en su nuevo apartamento. El remitente era desconocido, pero la letra le resultó familiar. Era la misma caligrafía elegante que había visto en la carta de su tía abuela. Querida Esperanza, decía la carta, si estás leyendo esto, entonces has cumplido exitosamente con tu primera misión como guardiana. Pero debo confesarte algo más: Remedios no era realmente tu tía abuela. Era tu abuela. Y hay más secretos familiares esperando ser descubiertos. Si quieres conocer la verdad completa sobre tu familia, busca en el lugar donde las estrellas tocan la tierra. Esperanza dejó la carta sobre la mesa y sonrió. Algunos podrían pensar que una vida llena de misterios y secretos familiares era agotadora. Pero para ella, cada nueva pista era una promesa de aventura, cada secreto revelado era una pieza más del rompecabezas de su identidad. Miró por la ventana hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban con promesas de nuevos descubrimientos. Su vida había cambiado para siempre el día que encontró esa carta oculta, pero ahora comprendía que ese había sido solo el comienzo. La verdad, había aprendido, no era un destino al que se llega, sino un camino que se recorre. Y ella estaba apenas comenzando su viaje. Y aquí termina esta increíble historia de Esperanza Morales, la mujer que descubrió que su vida aburrida y predecible escondía los secretos más extraordinarios. Una historia que nos recuerda que a veces las verdades más importantes están ocultas en los lugares más inesperados, esperando ser descubiertas por alguien lo suficientemente valiente para buscarlas. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí, no olvides suscribirte a Cuentos del Eco, donde cada semana exploramos historias que desafían lo que creemos saber sobre la realidad. Dale like si quieres más historias como esta, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías si encontraras una carta misteriosa que prometiera cambiar tu vida para siempre? Hasta la próxima aventura, recuerda que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz,
y que cada uno de nosotros puede ser el guardián de secretos más importantes de lo que imaginamos. Gracias por acompañarme en esta historia extraordinaria. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos del Eco.